Días son estos de días, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún se oye voz del desierto, clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el ángel del Señor, desde Sion llegó la salvación. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol. En el cielo lo verás. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya. Días son estos de días, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún se oye voz del desierto, clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el ángel del Señor, desde Sion llegó la salvación. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Son días de gran cosecha. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Me presento. Soy el pastor de Casa Rocío Elías de Buenos Aires, Torcuato, Argentina. Le quiero las gracias por compartir su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Le invito a cierren sus ojos. Vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tanto amor y por tanta misericordia.
Gracias por un día más de vida que podemos estar aquí reunidos a través de las redes sociales, Padre amado, y congregados a través de tu Santo Espíritu. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que acaban de apartar un tiempo para escuchar tu palabra de bendición y de edificación para sus vidas. Yo te pido, Padre amado, que me permitas hablar con de nuevo tu santa palabra, mientras tú extiendes tu mano de poder para hacer señales, prodigios, milagros y sanidad en la vida de cada uno de los que están escuchando este mensaje. También ahora en el nombre de Jesús ato y reprendo todo hombre fuerte, todo espíritu inmundo, toda carne se sujeta en el nombre de Jesús. Todo lo que quiere ser contrario a este momento que apartamos para estar en tu presencia, lo ato y lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Te doy gracias, gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 28. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. El velo de sal para solo a ti mirar. Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 28. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasará sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. La palabra del Señor nos cuenta la vida del rey Nabucodonosor. Él en su momento fue llamado por Dios un gran siervo de Dios, porque la Biblia lo nombra mucho. Dice que él hizo justicia, él ejecutó la ira del Señor en contra del pueblo de Israel a causa de la idolatría. Dice que llegado su momento, él se enalteció, se olvidó del Señor. Se olvidó tanto el Señor que el Señor anterior a eso le había hablado un año anterior, le había mostrado un sueño que nadie podía descifrarlo, nadie podía decirle el significado. Y dice que estaba Daniel, que era el jefe de los sabios en su momento, y dice que él le interpreta el sueño y le dice al rey Nabucodonosor, le dice, miren lo que dice en el versículo 27, dice: Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será esto una prolongación de tu tranquilidad. Dice que el siervo del Señor Daniel le aconsejó una vez que le dio la interpretación del sueño, le dijo lo que tenía que hacer, le dijo que haga justicia y misericordia. Pero dice que el rey Nabucodonosor estaba tan enaltecido que se olvidó del Señor y se olvidó de lo que había soñado. Pasó el tiempo, se olvidó de su momento y pasó el año, dice, y él estaba hablando, estaba diciendo que estaba paseando por su palacio que él tenía, estaba alabándose a él mismo. Y dice que estaba diciendo que él lo hizo con su fuerza, se olvidó que Dios lo sacó, lo enalteció Dios porque Dios lo llamó. Muchas veces pasa eso con nosotros, las personas, lamentablemente, nos olvidamos del Señor, de Dios, quien nos puso en donde estamos, porque dice que el Señor, el que se humilla, Dios lo exalta, y el que se exalta lo humilla el Señor, y eso es lo que hizo con el rey Nabucodonosor. Él fue un buen hombre, pero lamentablemente se olvidó de Dios en su momento. Y hoy vemos muchas veces a las personas así también. Y lamentablemente el Señor tiene un trato, así como lo hizo con este rey, que lo hizo como una bestia, dice, lo redujo la mente como una bestia. Y estuvo 7 años, dice, comiendo hierba, así estuvo como una bestia en los campos. Se le sacó el reino. Y hoy el Señor está haciendo lo mismo. A causa de todo lo que está aconteciendo, las naciones que se creían poderosas, que creían que tenían el dominio de la tierra, hoy el Señor le está mostrando que sin Dios nada son, que tienen que humillarse delante del Señor para que vuelvan a reconocer, o sea, primeramente que Dios manda, que Dios es el creador de los cielos y de la tierra, y que Él pone los reyes, los presidentes y demás. Y también las personas en lo natural, las personas, nosotros mismos, que tal vez creíamos que nada nos podía llegar, lamentablemente nos llega. ¿Por qué? Porque nos olvidamos del Señor. Dice que el rey se olvidó. Mire lo que dice en el versículo 30, dice: Habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué
para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Dice que él se alababa al mismo. Dice que muchas personas también hoy en día vemos que dicen, no es esta la iglesia que yo edifiqué, se olvidan del Señor, se olvidan de darle la gloria a Dios, al Espíritu Santo, a Jesús, que ellos son, sin ellos no podemos hacer nada. La Biblia mismo lo dice, la palabra del Señor nos dice que sin Dios nada podemos hacer, que todo es vanidad. Seguimos leyendo en el versículo 33, dice: y en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comió hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como la pluma de las águilas, y sus uñas como la de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé, y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Dice que en su momento Dios cumplió su profecía, lo que él le había avisado en sueño. Dice que el rey se había enaltecido, se olvidó del Señor, y hoy las personas lamentablemente tienen su milagro, tienen sus casas, tienen su buen trabajo, tienen su familia, la restauración del matrimonio que tanto le pidieron, o tal vez pidieron por la salud de algún hijo, de su misma salud, y se olvidan del Señor. Y la palabra del Señor dice que mejor es tratar con los pastores antes que caer en las manos del Dios vivo. ¿Por qué? Porque lamentablemente las personas son interesadas, buscan a Dios por conveniencia hoy en día. Y Dios lamentablemente tiene que tratar con esas personas. ¿Por qué? Porque se olvidan de quién los sacó de donde estaban, del pozo donde estaban, de la depresión, de donde no tenían que comer. El Señor los exaltó, sí, gloria a Dios, porque en su momento fueron fieles. Pero lamentablemente al dejar de orar, a dejar de buscar la presencia del Señor, a creer que ellos todo lo pueden, como pasó con el rey Nabucodonosor, dice que él decía que lo hizo con su fuerza, con su poder. Y nosotros lamentablemente somos polvo, y polvo vamos a hacer, estamos de pasada en esta tierra, y lamentablemente sin Dios nada podemos hacer. Y eso es lo que el Señor nos quiere mostrar, que si Él humilló, tuvo que humillar a un rey, al rey de reyes en su momento, en la tierra, que era nada más y nada menos que Nabucodonosor, muy nombrado en la Biblia y en lo natural también. Él fue el jefe de los caldeos, él llevó al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, por causa de la desobediencia. Fue un gran siervo de Dios, pero lamentablemente se olvidó. Y hoy vemos muchos grandes siervos de Dios también, que en su momento Dios lo usó con grandes avivamientos, también a personas en su trabajo, en su familia, que Dios los restauró, los levantó, los sacó de donde estaban, de la mala vida, de no tener nada, le dio sobreabundancia. Y lamentablemente se olvidan de Dios, y Dios tiene que tratar con esas personas. ¿Por qué? Porque se alaban ellos mismos, se olvidan que Dios es el que los puso en su posición. Dice en el versículo 34, dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Tal vez tú estás pasando por esa situación, que te olvidaste del Señor. En su momento eras próspero, tenías un buen trabajo, tenías tu familia en comunión, tenías una buena relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres. Tal vez tus padres se están por divorciar porque se olvidaron, se apartaron del Señor. Y hoy es tiempo de reconocer, así como Nabucodonosor en su momento pasó los 7 años, me fue de vuelta la razón. Hoy el Señor te está hablando a ti que estás escuchando este mensaje. Tal vez te olvidaste del Señor, tal vez te olvidaste que el Señor te dio todo lo que tienes, tu casa, tu trabajo, tu familia, tus hijos que tanto le pediste, y te olvidaste del Señor. Hoy el Señor te quiere bendecir, porque dice la palabra del Señor en el versículo 35, seguimos leyendo, dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron. A mí y a mis gobernadores y a mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos,
y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Dice que Él reconoció al Dios vivo, que glorificó a Dios, reconoció que estuvo mal. Y si tú estás mal también, estás pasando por situaciones límite, que tal vez te echaron el trabajo con todo lo que está aconteciendo, en su momento tenías un buen trabajo, o estás pasando lamentablemente hambre, escasez, no lo sé. Tienes que reconocer, tienes que mirar al cielo, tienes que reconocer, tienes que dejar esa soberbia, porque dice en el último versículo, en el 37, dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco, glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Él reconoció que era soberbio, Él pidió perdón a Dios, y dice que Dios le restableció su reino, su dominio, y le fue mejor. Fue mejor porque dice la palabra del Señor que la gloria postrera será mayor que la primera. Eso es lo que pasa con las personas que se olvidan del Señor. Están sirviendo a Dios, sí, gloria a Dios, hacen muchas cosas en el nombre de Jesús porque Dios los respalda, pero una vez que se olvidan del Señor, lamentablemente contristan. Dice la palabra del Señor que no tenemos que contristar, o sea, entristecer al Espíritu Santo, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, y si no le damos no tenemos comunión con el Señor, lamentablemente el Señor se va a apartar, se va a ir de nosotros, su Santo Espíritu se va a ir de nosotros, y llegado su momento nos vamos a ver y vamos a reconocer que no somos nada sin Dios. Tal vez tú en su momento predicabas, orabas por los enfermos y se sanaban, hablabas la palabra del Señor y se acercaban a la iglesia, gloria a Dios, pero no te olvides del Señor. Tal vez te olvidaste del Señor y te quedaste estancado, y hoy el Señor te quiere levantar, así como lo hizo con Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque Él reconoció primeramente que Dios es Dios, el creador del cielo y de la tierra, y Él pone a quien quiere, cuando quiere. Él pone a los reyes, dice que todo pasa porque Él quiere lo bueno y lo malo, y todo lo que nos acontece para bien, dice la palabra del Señor, a lo que amamos a Dios. Tal vez el Señor tuvo que tratar contigo, tuvo que lamentablemente dejarte sin trabajo, dejarte sin nada, estar solo, sola, en soledad, sentirte solo, para que vuelvas a buscarlo al Señor, para que tengas esa intimidad, que vuelvas al primer amor. El Señor te quiere bendecir, así como lo hizo con Nabucodonosor, pero primeramente Nabucodonosor reconoció su error, su falta, su pecado. Cuando Daniel le había dicho en el versículo 27, vuelvo a leerlo, dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será esto una prolongación de tu tranquilidad. El siervo le había advertido, le había dicho, muchas veces vienen personas de parte de Dios, los pastores, los diáconos, gente, hermanos en Cristo, que nos hablan por nuestro bien, viendo que nosotros, porque Dios los manda primeramente, porque Dios nos habla así, nos habla a través de los siervos, de los hermanos, a través de la prédica, a través de la alabanza, nos habla por todas partes, pero si nosotros no entendemos, el Señor mismo tiene que tratar con nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere bendecirnos, pero primeramente quiere que reconozcamos que sin Él nada somos. Y dice que el Señor le devolvió su reino y fue mayor, engrandecido, fue el rey de reyes en su momento, y hasta el día de hoy lo conocemos a Nabucodonosor como un gran siervo de Dios, pero lamentablemente Dios tuvo que tratar con él. Fue duro el trato porque estuvo 7 años en el monte, estuvo como una bestia, estuvo solo, sin su familia, sin sus hijos, sin qué comer. Perdón, se cortó la transmisión.